¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Verdad? Dependiente del lugar donde tú me puedas estar escuchando en este instante, te doy la bienvenida aquí a mi página Aliento de Vida y a Manantial Palabra Viva. Es un gusto para mí tenerte y bueno, te felicito como siempre, ¿verdad? Porque apartas ese espacio, ese momento para poder escuchar el mensaje de Dios para tu vida. Bien, vamos a iniciar ahora con lo que corresponde a este momento, pero quiero que me acompañes a orar para que sea Dios tomando el control de todo lo que vamos a expresar. Así que te invito, acompáñame en este instante. Bendito Señor, te damos gracias por este día, porque tú nos permites, Señor, en este momento poder compartir este mensaje. Señor, te ruego que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que que este corazón pueda estar preparado para poder recibir este mensaje, esta semilla que es tu palabra en este momento, y que no se pierda, sino que cumpla el propósito para lo cual está siendo enviada. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, voy a invitar que abras tu Biblia ya en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Sé que es bien conocido, pero el tema que vamos a hablar ahora pues lo amerita. Y quiero que vayas ahí a tu Biblia, abre tu Biblia, ¿verdad? Al libro de Hechos 1, 8. Y dice de la siguiente manera la porción bíblica: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos, dice, tanto en Jerusalén como en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. El tema que le he puesto a esta meditación es la presencia del Espíritu Santo es imprescindible. Amén. Cuando decimos que algo es imprescindible, cuando lo necesitamos, cuando el recurso es importante para poder realizar alguna acción, ¿verdad? Es algo imprescindible, es algo que no puede faltar. Es algo que es necesario, y el Espíritu Santo en este momento es necesario para todo hijo de Dios, para todo hijo, toda persona que se llama creyente, toda persona que es hijo de Dios. Es imprescindible la presencia de Dios en su vida, y lo vamos a ver por qué. Vemos acá el texto base de Hechos 1:8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesús dijo esto, ¿verdad? Le dijo a los discípulos: miren, no vayan a predicar todavía. ¿Por qué? Porque es necesario que venga el Espíritu Santo sobre ustedes para que puedan hacerlo. ¿Y por qué es necesario? Porque aunque tú no lo creas, cuando alguien va a hablarle a otro de la palabra de Dios, está llevando una batalla espiritual, porque estamos ganando esas almas para Jesús. El enemigo jamás va a querer que una alma se le vaya, ¿verdad?, para poder recibir a Jesús. El enemigo siempre hay que tener el dominio de todo. Pero cuando nosotros estamos hablando a las personas, estamos quitándole esas almas. Estamos en el mundo espiritual llevando una batalla para que esas almas reconozcan a Jesús, se arrepientan de sus pecados y puedan recibir a Jesús como Rey y Señor de su vida. Entonces, por eso era necesario que el Espíritu Santo estuviera con esos discípulos. Era necesario que el Espíritu Santo estuviera ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nosotros nos damos cuenta que hemos fallado a través del Espíritu Santo, que es el que nos va dirigiendo, el que nos va diciendo cuando estamos cometiendo un error y cuando estamos en lo correcto. Cuando sentimos paz en nuestro corazón es que estamos bien. Cuando sentimos, dice la palabra de Dios, que la bendición de Dios, ¿qué? Es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Significa que cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, te genera paz. Cuando tú estás dentro de la voluntad de Dios, te genera felicidad. Cuando tú estás en la voluntad de Dios, te sientes bien, te sientes realizado porque estás haciendo la voluntad de Dios. Pero cuando se está haciendo lo contrario, se siente tristeza, se siente que no avanza, se siente que vas contrario, ¿verdad? Entonces se siente incomodidad. ¿Por qué? Porque se está haciendo una voluntad que no es la correcta. Entonces, ese es un indicador de que el Espíritu Santo nos va señalando, nos va guiando lo que es el camino correcto, ¿verdad? Hacia poder estar en la voluntad, dentro de la voluntad de Dios. Es por eso que les decía nuestro Señor, cuando vayan a predicar es necesario que el Espíritu Santo esté con ustedes. Así que no se vayan a predicar hasta que el Espíritu Santo venga, para que así pueda venir Él y trabajar y poder convencer de pecado a aquellos, ¿verdad?, que era necesario que, ¿verdad?, se arrepintieran. Entonces dice aquí la porción bíblica: cuando venga el Espíritu de Santo sobre ustedes, recibirán poder.
y serán mis testigos en Jerusalén, como en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué es imprescindible en este caso el Espíritu Santo? Porque es el que nos da el poder, porque es el que viene y nos da esa autoridad, ese poder, ese dominio, esa autoridad para poder ejercer lo que Dios ha destinado a nuestra vida, que debamos de realizar. Pero aún más, vamos a ver aquí, vamos a ir a Juan 2.27. Juan 2.27. Y es que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, acontece lo siguiente, dice aquí. En cuanto a ustedes, dice, la unción que de Él habéis recibido, dice, permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esta unción es auténtica y no es falsa y les enseña todas las cosas y para que permanezcan en Él como se les enseña. Amén. Dice que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, no necesitamos que se nos enseñe. Ups, ¿cómo es entonces? Bueno, entonces, ¿por qué es necesario ir a alguien? Entonces, ¿por qué es necesario ir a un instituto bíblico? Entonces, ¿por qué es necesario ir a una iglesia? Entonces, ¿por qué es necesario que alguien más, que existe un maestro, porque están los 5 ministerios, ¿verdad? Entre ellos está el maestro? ¿Por qué es necesario que el maestro venga y me enseñe la palabra de Dios? Puede decir alguien. Pues yo tengo aquí algo muy importante, y es que si todos nosotros tuviéramos aquello de permanecer en la presencia de Dios, tuviéramos esa disciplina. ¿Me escucha bien? Lo digo porque es necesario. Si todos nosotros, incluyéndome, tuviéramos la disciplina de buscar a Dios como realmente se requiere, no hubiera necesidad que se nos enseñara. No hubiera necesidad que se nos profetizara, porque Dios mismo nos hablaría a cada uno de nosotros. Entonces vemos aquí, dice, es que no hay necesidad que nadie te enseñe, porque obtenés al Espíritu Santo, y esto significa que una persona, para poder entender la santa palabra llamada Biblia, tiene que aceptar a Jesús, tiene que tener al Espíritu Santo en su corazón. Mientras no lo ha recibido, esta palabra es como un cuento, una historia, una leyenda. Y ya sabemos que esta palabra de Dios no es una leyenda, no es un cuento, no es una historia. Esta es la palabra de Dios viva, que donde se narran los acontecimientos de Dios desde toda la época. Desde que iniciamos hasta la fecha, podemos nosotros ver aquí cómo es que Dios nos habla a través de ella. Es una palabra viva y eficaz, dice la palabra, lo describe. Entonces, pero cuando alguien no conoce al Espíritu Santo, cuando alguien no tiene el Espíritu Santo en su corazón, entonces lo entiende, no lo entiende. No sé, ha habido veces donde tú has leído esa porción muchas y muchas veces. No sé si te ha pasado que has leído la palabra de Dios muchas veces, pero no lo entiendes, no sabes qué significa, no sabes qué es lo que Dios quiere decir con ello. No puedes orientarte porque no lo entiendes, y es porque no tienes al Espíritu Santo, ¿verdad? Y con ser así, cuando hay veces que nosotros venimos y teniendo ya el Espíritu Santo, siendo hijos de Dios, muchas veces decimos, bueno, esta porción bíblica la había leído, no la había entendido así. Pero ahora que la estoy leyendo, lo estoy entendiendo. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque cada vez que nosotros venimos a la presencia de Dios, vamos avanzando, vamos subiendo en nuestro nivel espiritual. Ya una persona que ha estado frecuentemente en la presencia de Dios no es lo mismo, digamos, empezó a buscar al Señor, ¿verdad? Desde que comenzó a estar en los caminos de Dios y entendía la palabra de una manera, pero ya tiene 5, 10, 15 años de ser cristiano. Ya cuando lee la misma porción bíblica, ya Dios le abre más el panorama espiritual. Tiene que ver con la edad de que tú tengas de buscar al Señor, pero también tiene que ver con la intensidad, o como puedo decirte, con la devoción de tu corazón, con la entrega a Dios, ¿verdad? Tiene que ver con la integridad de tu corazón para poder buscar a Dios, que te pueda ser revelado todo lo que está escrito en la Santa Palabra.
Entonces, por eso hay muchas personas que dicen, no, pero es que el Señor me habló de esta manera. No, pero es que el Señor me habló de esta otra manera. No, es que este mensaje, esta porción bíblica no la había entendido así anteriormente. No, pero ahora el Señor me ha abierto el panorama espiritual de esta misma porción bíblica. Y es por lo mismo, porque cuando nosotros tenemos esa dedicación, nosotros nos consagramos, esa es la palabra que anda buscando. Cuando nosotros nos consagramos a Dios, entonces Él viene y nos va otorgando esa revelación que hay dentro de esta palabra. Nos va revelando, nos va abriendo el panorama y vamos comprendiendo mejor. Pero eso ¿cómo se logra? A través del Espíritu Santo. Por eso es imprescindible. Y así es como entendemos que Él nos habla. Cuando tú tienes discernimiento en la palabra de Dios, tú puedes entender lo que la palabra de Dios te dice a través del Espíritu Santo. Entonces no hay necesidad que te enseñen porque el Espíritu Santo te va guiando. Pero el problema es que ¿por qué hay maestros? ¿Por qué existen los 5 ministerios? No sé si tú lo has pensado. Yo he pensado eso. Yo digo, Señor, pero es que si tú dices aquí que no hay necesidad que se enseñe, entonces ¿por qué hay maestros que tienen que enseñar la palabra de Dios? Y si dices que clama a mí y yo te responderé, entonces ¿por qué es que tienen que haber profetas que tienen que hablar a otra gente que mire que tengo una palabra para usted? Mire que el Señor dice esto y esto de usted. Hay gente que cuando llegamos a ese nivel, ya no quiere leer la Biblia, ya no quiere orar, porque mejor prefiere que la persona venga y le diga, así como pasó con Moisés, ¿verdad? ¿Qué fue el que pasó con Moisés? Mira, este es un claro ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó con Moisés? Llama al pueblo de Israel y nuestro Dios quería tener una conversación con el pueblo de Israel, quería tener una comunión íntima con ellos, quería presentarse todo el tiempo con ellos, quería hablarles todo el tiempo con ellos. Pero ¿qué dijeron ellos? Mira, Moisés, nosotros no queremos morir. Mejor habla tú con Dios y lo que Él te diga, dinos a nosotros y nosotros te vamos a obedecer. Porque quería un nivel de santidad, ¿verdad? Recuerda que para que ellos estuvieran en ese momento ante el Señor ahí en el monte Sinaí, tuvieron que venir y santificarse durante 3 días, a mantenerse, a santificarse para estar en la presencia de Dios, abstenerse de todo pecado, mantener esa integridad para poder estar ante la presencia de Dios. Y ellos no querían pasar por esa experiencia, ellos no querían mantener esa vida. Ellos querían vivir tranquilamente, sin ninguna restricción y sin ninguna disciplina. Ellos querían hacer lo que quieran. Después de todo, Moisés era el que les decía lo que debían de hacer. Amén. Entonces te das cuenta, esto es similar a hoy en día. Dice la palabra de Dios que en los postreros días habrán falsos maestros y falsos profetas. ¿Cómo se puede erradicar eso? ¿Cómo podemos evitar que eso no nos acontezca? Aunque la Biblia está. ¿Cómo podemos evitar que nos engañe un falso profeta? ¿Cómo podemos evitar que nos engañe un falso maestro? ¿Cómo podemos hacerlo? Ahorita nos está diciendo la palabra de Dios. Hay que consagrarnos a Dios. Hay que buscar la palabra de Dios. Hay que buscar la presencia de Dios. Hay que mantener esa integridad. Porque esos ministerios aparecieron para ordenar la iglesia, pero también a dónde queda ese, ¿por qué? Hay que enseñar. Cuando dice aquí que no hay necesidad que nos enseñen, porque no queremos tener esa disciplina de buscar a Dios. Por eso el Señor tuvo que levantar un recurso llamado maestro. Incluso dice la palabra ahí, que nadie lo llame maestro, porque cuando a él le dijeron rabí, que nadie lo llame maestro. Porque todo aquel que es maestro es responsable de lo que enseña a las demás personas. Pero cuando tú realmente tienes al Espíritu Santo en tu corazón y mantienes ese nivel ¿cómo se llama? De integridad, de devoción, de entrega, Dios mismo te va revelando todas las cosas. Amén. Vemos como segundo punto aquí, vemos que no hay necesidad que nadie nos enseñe. Pero también dice aquí que la presencia de Dios es imprescindible. Porque entonces dice acá en el segundo punto, aquí en 1 Corintios 12:4, puedes ir ahí, o anótalo, ¿verdad? Después lo buscas. 1 Corintios 12:4 nos habla acerca de los dones del Espíritu. Y nos dice, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero en un mismo Espíritu.
Y hay diversas funciones, pero un mismo Dios, el cual hace todas las cosas posibles. Amén. Vemos aquí los dones del Espíritu. Cuando tú tienes la presencia de Dios, es imprescindible para todo hijo de Dios el Espíritu Santo, porque eso nos ayuda a operar en los dones. Los dones los necesitamos para poder ejercer el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida. No podemos nosotros venir y trabajar si no tomamos en cuenta los dones del Espíritu. ¿Y cuáles son esos dones? El don de lenguas, el don de interpretar lenguas, el de ciencia. Tenemos el don de testificar, el don de fe, el de sanidad, el de milagros. Todos esos requieren, el de discernimiento espiritual, todos esos requieren del Espíritu Santo para que nosotros podamos venir a operar en ello. Un ministerio exitoso es aquel ministerio que realmente se mueve por los dones del Espíritu. Quiero recordarte que estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Estamos en el periodo del Espíritu Santo y es Él, tenemos que estar enfocándonos en esto. Qué importante es que conozcamos del Espíritu Santo y lo hagamos parte de nuestra vida en todo lo que nosotros hacemos. ¿Verdad? Entonces aquí estamos viendo estos puntos muy importantes. Si nosotros tuviéramos esa comunión con Dios, no necesitaríamos de un profeta. Amén. No necesitaríamos de un profeta y no correríamos el riesgo de que alguien nos engañe, de que alguien nos dé una profecía equivocada. Y después decimos, ya no vamos a la iglesia, ya no creemos en el cristianismo, ya no creemos en nada de eso. ¿Por qué? Porque el profeta dijo algo y no sucedió y no pasó porque era un engaño. Amén. ¿Pero por qué pasó eso? Porque nosotros no estamos acostumbrados a tener la comunión con Dios como realmente se requiere. A buscar el don, a buscar la presencia de Dios, a tener esa comunión con Él. Y esto es lo que Dios quiere que ahora te exprese. Son estos dos puntos muy importantes. Uno es que es importante tener al Espíritu Santo porque con Él entendemos todas las cosas. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, puedes discernir en el Espíritu lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice el apóstol Pablo, ahí en sus cartas, en la de Corintios, dice que todos los dones son buenos, todos los dones son excelentes, que procuremos todos los dones, pero principalmente el de discernimiento. ¿Por qué será importante el discernimiento? Porque es el que te hace detectar en el mundo espiritual lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por eso es importante el discernimiento. Y también dice que es importante hablar en lenguas, pero mucho más es relevante el que profetiza. Porque el que profetiza es el que habla a la gente y el que pone los lineamientos para que la iglesia se ordene. ¿Verdad? Porque la lengua no mucha gente lo puede entender. Porque la lengua es un don espiritual, es un lenguaje espiritual. No lo entendemos en esta tierra, ¿verdad? Pero el lenguaje, pero sí el profetizar sí, que significa llevar la palabra de Dios, que significa llevar una voluntad de Dios. Ese es un don profético, traer la voluntad de Dios, ¿verdad? Hablar lo que Dios realmente requiere a la iglesia, el mensaje de Dios, un mensaje divino. Pero aún así, yo digo, ¿por qué la gente tiene que decir, mire, vamos a tratar al profeta? Y la gente quiere que el profeta le hable. Y la gente, mire, profetíceme, mire, ¿y qué anda buscando al profeta? ¿Qué es lo que me dice el profeta? Y cuando el profeta llega, todos se ponen enfrente para ver qué es lo que el profeta le va a decir. ¿Y acaso no tiene su palabra de Dios para poder buscar ahí qué es lo que Dios requiere? Y dice, vienen falsos profetas, falsos maestros. La manera de erradicar eso es de esta manera. Que nosotros nos involucramos más con Dios, que nosotros conozcamos más a Dios. ¿Por qué es necesario conocerle? Porque entonces no nos vamos a confundir cuando Él nos habla. No nos vamos a confundir cuando nosotros conocemos su presencia, no nos vamos a confundir cuando es Él el que está operando, el que está accionando en tu vida. Entonces, qué importante es esto. ¿Verdad? Dios me traía esta palabra y me decía qué necesario es hablar de esto, porque hay que adelantarnos, hay que anticiparnos. Yo soy una persona que me anticipa muchas cosas. Amén. Yo me anticipo a muchas cosas que yo veo el problema y digo, no, eso se puede erradicar de esta manera. Entonces yo te invito a ti como parte de la iglesia o jefe, pastor,
alguien que tenga un grupo, ¿verdad? Incluso padres de familia en su casa. Qué importante que nosotros podamos ver esto. Que hay que involucrarnos más con Dios para conocerle. Hay que involucrarnos más con Dios para saber cuándo es Él que nos habla. Para poder tener ese discernimiento, para poder operar en los dones. Para poder venir y entender qué es lo que Dios quiere en su palabra para con nosotros. Ahí en su palabra está todo escrito. Aquí está todas las disposiciones de Dios para nuestra vida. Solamente requiere que nosotros leamos y nos pongamos en las manos de Dios para poder entender todo lo que Él ha establecido en su palabra para cada uno de nosotros. Amén. Así que ahora este es el mensaje de Dios para ti y para mí. Busquemos más del Señor. Y si tú eres una persona que ahorita no tiene a Jesús en su corazón, que ahorita dice, bueno, sí, es que yo no he recibido a Jesús, pero es que no entiendo cuando leo la palabra, le entiendo como literalmente como que estoy leyendo una historia, sí, pero es necesario que tú reconozcas a Jesús en tu corazón, para que puedas entender las cosas que están escritas en la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que viene y discierne lo que tú estás leyendo. Es necesario que tú vengas y reconozcas a Jesús como Rey y Señor de tu vida. Así que ahora yo quiero hacer esta oración para toda aquella persona que quiera recibir a Jesús, para tener ese beneficio, ¿verdad? De la importancia del Espíritu Santo. Hay iglesias que no creen en el Espíritu Santo y no creen en sus dones. Pero es que eso es lo que está operando hoy en día. Y esas iglesias están expuestas a ser engañadas por Satanás, porque no pueden operar en el Espíritu. Amén. Entonces, qué importante es esto. Ahora yo te digo, si tú eres esa persona que dice, yo no he recibido a Jesús, pero yo quiero entender lo que leo. Yo quiero entender, yo creo que el Señor me habla el panorama espiritual. Yo quiero entender qué es lo que estoy leyendo. Ahora mismo quiero que ores conmigo, que recibas a Jesús en tu corazón. Porque cuando tú lo haces, es el Espíritu Santo que sella tu corazón y es el que mora dentro de ti. Nosotros nos convertimos en esa morada, en esa casa, en ese templo del Espíritu Santo. Dice ahí mismo en 2 Corintios, que no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Es aquí en nuestro cuerpo donde mora el Espíritu de Dios, donde mora el Espíritu Santo. Y sin Él nosotros no podemos entender la palabra. Dice el apóstol Pablo que las cosas del Espíritu tienen que discernirse, ¿cómo? Espiritualmente. No podemos discernir lo que es del Espíritu con nuestros propios pensamientos. Le hemos hablado muchas veces. Por eso es necesario venir y recibir al Espíritu Santo en nuestras vidas. Así que ahora yo te voy a invitar a ti, que no conoces a Jesús, que hagas esta oración conmigo. Di, Señor, repite conmigo. Señor Jesús, he reconocido que soy pecador y yo me arrepiento. Perdóname, Señor. Te doy gracias por morir en mi lugar en esa cruz y por perdonar todos mis pecados. Y además por resucitar al tercer día para demostrarme que tengo vida eterna. Yo ahora te abro las puertas de mi corazón para que tú puedas morar en él. Que sea sellado con tu Espíritu Santo para que yo pueda tener la salvación de mi alma. Gracias, bendito Señor. Amén y amén. Muy bien, te felicito. Si tú lo hiciste, dice que ya tienes el sello de Dios en tu vida, en tu corazón. Tienes ese sello de Dios y ahora eres parte de la familia de Dios, ¿verdad? Estás inscrito en el libro de la vida. Dice el Señor que todo aquel que se arrepiente de sus pecados es inscrito en el libro de la vida y hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Así que Dios ahora pues te ha inscrito, te da una nueva vida y dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que te invito a que asistas a una iglesia para que puedas crecer espiritualmente. Congrégate, es necesario que lo hagas y que también puedas leer la palabra de Dios, ¿verdad? Y que ores, ¿verdad? Porque el Señor siempre está dispuesto a escuchar nuestra voz. Así que vamos a orar para despedirnos ahora. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Señor Jesús, hemos hablado lo que tú expresabas en este momento, la importancia de lo que es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo imprescindible es algo que no lo podemos evitar. No necesitamos al Espíritu Santo para poder entender todas las cosas, porque esto es espiritual y de espiritual manera tiene que tratarse. Así que, Señor, te agradecemos por este mensaje.
Ayúdanos, Señor, a poder entender y leer la Biblia cuando la leamos, que podamos entenderla, que ese panorama sea abierto de nuestra palabra de Dios para poder entender lo que leemos, Señor. Que también, Señor, podamos entenderte en cuanto a lo que es, Señor, cuando tú nos vas guiando, cuando tú nos vas dirigiendo, Señor. Así que, y en cuanto a los dones del Espíritu también, Señor, que podamos operar de acuerdo a ellos, en cuanto a tu voluntad, cuando se requiera lo que es los dones del Espíritu Santo. Aquellos que no lo conocen, Señor, aquellos que todavía no los han identificado, Señor, ayúdales, Padre mío, porque esos dones están contemplados en cada equipaje espiritual, por lo cual nosotros hemos nacido con él. Te ruego, Padre mío, que seas tú ayudándonos a identificar cuáles son esos dones que tenemos, cuál es nuestro propósito, cuál es la identidad que tenemos en ti, que son aspectos muy básicos para que nosotros no podamos, Señor, sucumbir ante la adversidad, sino que nos mantengamos estables. Bendice a mi amigo, a mi hermano, aquel que ha escuchado este mensaje. Te ruego, Padre mío, que seas tú bendiciendo todos sus caminos, que tú guardes cada uno de sus pasos, que tú direcciones cada una de sus decisiones, que seas tú bendiciéndole y protegiéndole de todo mal, Señor, y que seas tú, Señor, atrayéndolo cada vez más a ti. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado y también te pedimos por aquellas personas que andan fuera de casa, por aquellos que han salido a trabajar, que han salido a estudiar o que andan haciendo alguna diligencia, que tú les protejas en todo momento y que así como han salido les lleves de regreso a casa. Gracias, bendito Señor. En tu nombre hemos orado en este momento. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, te agradezco mucho por haberme acompañado, por haberme escuchado de principio a fin este video. Espero que haya servido de ayuda lo que hemos hablado ahora y recuerda, sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Le necesitamos. Para poder llevar una vida cristiana como realmente se llama, tenemos que llevar al Espíritu Santo en nuestro corazón para poder entender todas las cosas, ¿verdad? Todos los misterios. Dice la Biblia que hay misterios. En la palabra de Dios hay misterios. ¿Y a quiénes revela Dios sus misterios? A aquellos que le buscan y aquellos que con humildad vienen y buscan de Él. Amén. Así que muchas gracias por tu atención. Yo te mando muchos abrazos a donde estés. Que el Señor Dios Todopoderoso te bendiga y nos seguimos viendo si Dios lo permite. Amén. Muchas gracias. Que el Señor te bendiga.